porque sabemos que la salvación viene por fe. No tenemos que hacer otra cosa que creer para ser salvos. Pero si realmente creemos, si realmente tenemos fe en la obra de Yeshua, vamos a guardar sus mandamientos. Es imposible que una persona que diga creer que Yeshua murió y resucitó haga una vida contraria a lo que él dejó establecido en su Torah. Haciendo eso, dicen, bueno, como ahora los gobiernos de la Tierra están aceptando la existencia de los extraterrestres y realmente no sabemos, o sea, te dicen que existen, pero no te dicen cómo son, cuando estos seres aparezcan te van a decir, son extraterrestres. Pero en realidad son espíritus inmundos. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de magia fracasaron y la ciencia de que presumían quedó en ridículo. Shalom a los que nos ven por internet. Esta semana estamos estudiando la porción Bo en hebreo, o B, quiere decir B en español. Va desde Éxodo capítulo 10, versículo 1, a Éxodo 13, versículo 16. Y yo le puse como subtítulo el segundo Éxodo en el 2024. Todos sabemos que los hechos que el pueblo de Israel le sucedieron fueron para ejemplo en nuestras vidas. Lo dice Pablo en una de sus cartas. También sabemos que nuestra vida es cíclica. Si han prestado atención, los mismos libros de historia dice que repetimos, que la humanidad en sí repite siempre los mismos errores y los mismos aciertos. Por eso dicen que bueno es estudiar historia para no repetir los errores que la humanidad ha hecho anteriormente, ¿no? Pero lamentablemente siempre caemos en repetir los mismos errores. Y eso sucede en las escrituras, como digo, en nuestras vidas. También Salomón dijo que todo lo que fue va a ser y que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, como se preguntarán por qué es el título que le puse el segundo Éxodo. Aquí vemos que en la porción que estamos estudiando en el libro de Éxodo, por algo se llama Éxodo, ¿no? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto para empezar su camino para ir a la tierra prometida. Y como digo, como todo esto es cíclico, como nuestras vidas es cíclica, la escritura es cíclica, esto va a pasar en un futuro. Nosotros en un futuro también, en un futuro cercano, si bien ya tuvimos espiritualmente un éxodo, porque sabemos que Egipto representa el pecado y salimos del pecado para caminar una vida santa, ya tuvimos un éxodo, vamos a tener otro éxodo cuando venga Yeshua y la vida en esta tierra cambie. Entonces va a ser el segundo éxodo. Pero las cosas que pasaron aquí, que el pueblo de Israel pasó, se van a repetir. Y vamos a vivir, pero de manera diferente, cosas similares a las que pasó el pueblo de Israel. Por eso sirve estudiar las porciones, estudiar las para allá, para ver qué cosas pasaron y qué cosas van a pasar. Porque la misma escritura dice que el fin estaba escrito desde el principio. Y vamos a ver cómo eso se refleja en la porción de esta semana. Vamos a leer el capítulo 10, vamos a leer del 3 al 5. Éxodo 10. Sí. Y si vienen recordando, en la porción pasada vimos que se empezaron a desarrollar en Egipto las plagas. Sabemos que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel y Yahweh, para demostrar su poder, su gloria, endureció el corazón de Faraón después que él mismo lo haya endurecido, y empezó a demostrar su poder a través de las plagas, como se les conoce. Y en el capítulo 10 de Éxodo vemos que nos habla de las plagas de las langostas. Y dice, vamos a leer del versículo 3 al 5. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Yahweh, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí vemos que Yahweh, que Dios, le estaba dando una oportunidad a Faraón de que se humillara, de que mirara dentro de él. Esta palabra humillarnos, habla de mirar hacia adentro de nosotros y tener la oportunidad de analizar las cosas que estamos haciendo mal y las cosas que estamos haciendo bien y arrepentirnos. Pero vemos que el faraón tenía un corazón duro, endurecido por él mismo y endurecido después por Yahweh, por sus pensamientos, claro, también. Y no quería hacer esto, no quería humillarse.
Y dice en el versículo 4: y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio langostas, las cuales cubrirán la faz de la tierra, de modo que no puedan verse la tierra, y ella comerá lo que escapó de lo que quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo. Ahí vemos que va a venir una plaga de langostas, aquí le dice Moisés a Faraón. En esta plaga muchas personas piensan que era algo natural, vamos a decir así, porque han existido plagas de langosta, ¿no? Creo que aquí donde vivimos en Salto hace muchos años hubo plaga de langosta, ¿no? Que venía y comían todas las cosas que estaban, todas las cosechas, ¿no? Pero tenemos que entender que esto era algo sobrenatural. Tenemos que entender que esto no tiene explicación científica, porque muchas veces los científicos han querido explicar esto. Recuerdo que había un documental, creo que en Discovery Channel, que hablaba de las diferentes plagas y trataban de explicar cómo sucedieron. O sea, que cuando quedó rojo el río eran algas, que las algas, el sobrecrecimiento de las algas hacía que el agua quedara roja. Pero aquí la escritura dice que se convertiría en sangre, no que el agua iba a quedar roja. Y esto nos tiene que hacer ver que no todo tiene una explicación científica, sino que tenemos que ver el poder de Yahweh, el poder para hacer lo que Él quiere. Muchas veces en este mover en el que estamos, de las raíces hebreas o como quieren llamarle, hemos olvidado o hemos dejado de lado el poder y los milagros que Yahweh hace. Muchas personas están en este camino estudiando las escrituras como que fuera un contrato de alquiler o como que fuera un libro de historia. Pero en las escrituras encontramos a cada momento demostraciones del poder que Yahweh tiene. Del poder, por ejemplo, en Génesis vemos el poder que tuvo en la creación, que con una sola palabra Él fue capaz de crear todas las cosas, de crear todo lo que existe, todo el universo, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, Él creó todo lo que existe y nos encerramos en la tierra. Y bueno, sí, los árboles, las plantas, los peces, todas las cosas, pero Él creó todo el universo. Él creó toda la materia, las estrellas, los planetas, las lunas, todo. No solamente el planeta Tierra y lo que hay adentro. Y esto nos tiene que hacer reconocer el poder que tiene Yahweh. En el Discovery Channel creo que decía que esto pasó porque la temperatura que hubo en esa época ayudaba a que las langostas se multiplicaran y había un montón de langostas y bueno, y el viento vino y trajo ese montón de langostas que estaban acumuladas y bla 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 bla, tratándolo de explicar científicamente, ¿no? Pero aquí vemos que dice que cubría la faz, que ni siquiera se veía la tierra y Egipto no era un lugar pequeño, eran millones de millones de millones que un día vinieron y al otro día desaparecieron por la obra y por el poder de Yahweh. Y en este caso vemos que la Ruach, porque dice que el viento oriental trajo las langostas, Ruach HaKodesh fue el que hizo que estas langostas fueran a ese lugar. Pero como digo, todo esto que le sucedió al pueblo de Israel, como dice Pablo, está puesto para el ejemplo de nosotros, y como dice Salomón, todo lo que fue será. Y esto va a volver a pasar cuando nosotros en este segundo éxodo dejemos atrás totalmente el pecado y totalmente la esclavitud de este mundo, y Yeshua venga, porque ahí realmente vamos a dejar totalmente el pecado. Si bien en esta vida, en este momento, cada uno de los que estamos bien aquí presentes, los que están mirando este video, están en un camino de perfección, nadie puede decir, no, yo no peco, yo no me equivoco, yo no hago nada mal. Todos apuntamos a eso, pero todavía estamos en estos cuerpos de carne. Pero cuando ese segundo éxodo comience, van a pasar las cosas parecidas como en este primer éxodo, pasó. Entonces vamos a ver que en Apocalipsis también nos hablan de las langostas. En Apocalipsis capítulo 9, vamos a leer allí, 9, 1 al 4 primero. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y abrió el pozo del abismo, y subía humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahí vemos que aquí nombra a las langostas. Y vemos que estas langostas tenían la oportunidad o la fuerza, digamos, de dañar la naturaleza, dañar las plantas. Sin embargo, al contrario que pasó en Egipto, aquí se le mandó que no dañasen a la tierra, ni dañasen cosa verde, ni árbol. Dice, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios. Muchas veces, si nosotros mismos tenemos un video en nuestro canal que habla sobre la marca de la bestia, sobre la marca de Hasatán, del diablo, y creo que hay más horas de videos hablando de eso que hablando de la marca de Yahweh, de la marca de Dios, de cuál es la marca de Dios, ¿no? Porque aquí dice que no van a dañar a los que tengan la marca de Yahweh en sus frentes, ¿no? Entonces podemos preguntarnos cuál es la marca de Yahweh. Si bien hoy no vamos a hablar en profundidad sobre eso, tendríamos que desarrollarlo en todo un estudio de eso. Vamos a ver un poco por arriba cuál es esa marca. En Ezequiel capítulo 9 habla sobre esto. El sello de Dios, sí, o la marca de Dios. 9, Ezequiel 9, del 1 al 5 vamos a leer. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los querubines sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Yahweh el varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo sobre el que hubiese señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Ahí vemos que nos habla de una marca, de una señal. Que si bien en las porciones que vamos a ver está también esa marca, que en el pasado, como digo, que todo lo que pasó volverá a pasar, porque si recuerdan, dice que hubo un sacrificio y que con la sangre del cordero había que pintar en los dinteles de la casa, pero esa era una señal que se hacía sobre la casa, que es una representación de nuestro cuerpo, de nuestro ser, la casa siempre, y los que estaban dentro de esa casa iban a ser salvos. Pero entonces podemos sacar la conclusión de que esa señal es la sangre de Yeshua. Pero también, si recuerdan, hace un tiempo atrás yo hablé de confirmar el pacto que tenemos con Yahweh, porque esta señal que está en la frente de aquellos que no van a ser tocados por la langosta va a ser los que estén bajo el pacto de Yahweh. Y podemos preguntarle, ¿cuáles son estas abominaciones? La idolatría, el ¿Cuáles? pecado, todo. Exactamente, la idolatría, el pecado, dice mi esposa. Pero tenemos que tener en claro qué es el pecado. Que el pecado es no guardar la ley de Yahweh, no guardar sus mandamientos. Entonces por eso digo que la marca es para los que estén en pacto con Él. Sabemos que la salvación viene por fe. No tenemos que hacer otra cosa que creer para ser salvos. Pero si realmente creemos, si realmente tenemos fe en la obra de Yeshua,
vamos a guardar sus mandamientos. Es imposible que una persona que diga creer que Yeshua murió y resucitó haga una vida contraria a lo que él dejó establecido en su Torá, en su palabra. Entonces, todas aquellas personas que estén viviendo de acuerdo al pacto, que las personas estén confirmando el pacto con sus actos, y que sientan abominación por las cosas que otros hacen fuera del pacto, van a hacer lo que tengan esa marca. Van a hacer lo que esas langostas no lo van a poder tocar. Entonces, primero que nada, esto. Pero después vamos a seguir leyendo un poquito en Apocalipsis que nos habla de esta langosta. Porque vamos a ver qué es lo que sigue diciendo después. Leímos hasta el versículo 4, ¿no? Vamos a leer el 7. Dice, el aspecto de la langosta era semejante a la de caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de las alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como cola de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Traten de imaginarse esto. Eran como langostas, pero tenían cabello, tenían corazas de oro, corazas de hierro, tenían cola. Bastante complicado, ¿no? Si nos ponemos a pensar, a tratar de darnos una idea de lo que sería, ¿no? Y hay muchas interpretaciones sobre esto. Y yo no le voy a decir que el día de hoy que le voy a decir, sí, acá esto significa que era tal y tal cosa. Una de las interpretaciones que durante años se pensó es que esto podían ser carros de batalla. O sea, imaginemos que cuando el apóstol Juan recordemos que él vio una visión. Cuando él tuvo esta visión fue más o menos en el año 70 después de que Yeshua murió y resucitó. Imagínense que no existían ni motos, ni autos, ni helicópteros, ni tanques de guerra. Entonces muchas personas dicen que lo que él vio fueron máquinas de guerra, fueron helicópteros, tanques de guerra, y que como no entendía lo que eran, lo asoció con animales de guerra, con cosas así. Esa es una de las interpretaciones que se le da. Después otra interpretación, que esta ya es un poco más actual. Algunas personas piensan que van a decir que estos seres que realmente van a ser así de esta forma. Realmente van a aparecer langostas, pero van a tener cabello, pero van a tener una coraza. Realmente los vamos a ver y van a ser así. Pero que las autoridades, vamos a decir así, van a decir que son extraterrestres. Pero sabemos nosotros que por lo que dice aquí, que salieron del pozo del abismo, que son demonios. Pero las autoridades de la tierra, no sé si ustedes han escuchado en los noticieros y eso, pero varios países de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, uno de ellos por ejemplo, aceptó la existencia de los extraterrestres. Hace poco, fue el año pasado. Dijeron que ellos aceptaban que los extraterrestres existían y que ellos tenían pruebas de que los extraterrestres existían y que habían hecho experimentos, un montón de cosas. Entonces muchas personas viendo eso dicen, bueno, como ahora los gobiernos de la Tierra están aceptando la existencia de los extraterrestres y realmente no sabemos, o sea, te dicen que existe, pero no te dicen cómo son, cuando estos seres aparezcan te van a decir, son extraterrestres. Pero en realidad son espíritus inmundos, acá son demonios. Una referencia. Sí. Lo que leíste, que el aspecto de la langosta era Joel 2, 4. Y ahí sigue diciendo, ¿no? De tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrá. Como estruendo de carros saltará sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuegos
que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Hace referencia a que un pueblo, como que el enemigo mismo va a venir en ese día temible para la tierra. Sí, como digo, hay muchas diferentes interpretaciones. Y cualquier persona que le diga, que me pasó, que me han dicho, esto quiere decir tal y tal cosa, y que asegure que eso quiere decir, o ya sea extraterrestre, o ya sea un tanque de guerra, o sea lo que sea, que asegure que está mintiendo. ¿Por qué? Porque no podemos tener total seguridad. No podemos saber. Incluso la Biblia no es para eso. Las profecías no son para eso. Las profecías no son para adivinar el futuro. No son para adivinar que, sí. Y algunos como empiezan a imaginarse, sí, porque en el año tanto iba a venir una nave espacial y van a proyectar de los cielos y bla, bla, bla. Y que esta figura van a proyectar y van a largar una bomba y van a... Todo ese tipo de imaginaciones que se hagan son falsas. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para eso. La Biblia no es para saber qué va a pasar dentro de un año, dentro de 3 años o cuando sea que Yeshua venga. La Biblia es para que nosotros la leamos, quede en nuestra mente todo esto y cuando esté sucediendo, digamos, esto es lo que dice la Biblia. Mirá esos bichos, mirá. Yo pensé en algo, esto era lo que dice la Biblia. O sea, que en el momento que pasen las cosas, nuestra mente, con la ayuda de Ruach, va a traer este conocimiento y va a decir, está pasando lo que la Biblia dice. No es para que adivinemos lo que va a pasar. Amén. Entonces, tengamos cuidado cuando nos digan, sí, esto va a querer decir esto va hablando de profecía, ¿no? Esto quiere decir lo otro. Sigamos. Vamos a volver ahora a la porción de Éxodo. Vamos a leer el versículo 21 ahora, que nos va a hablar de las plagas de las tinieblas. Dice, Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Como vemos aquí, esta plaga vino sin previo aviso. Le dijo, levanta tu mano y van a venir las plagas. No como algunas otras plagas que tuvieron aviso. ¿Por qué? Porque muchas veces Yahweh nos advierte, nos dice, mirá que estás por el mal camino, mirá que estás haciendo las cosas mal, mirá, ¿y qué hacemos nosotros? Muchas veces como faraones. No hacemos caso, hacemos oídos sordos. ¿Y qué pasa? Que de repente vienen las tinieblas, de repente y sin aviso. Pero vemos aquí, o sea, ahí estoy haciendo un paralelismo con nuestras vidas, pero yendo a las tinieblas en sí, vemos que esta oscuridad, como dije, era algo sobrenatural también. Recuerdo también el Discovery que decía no, porque hubo un eclipse de luna, un eclipse de sol y bueno, un montón de cosas le dan, ¿no? Pero por más eclipse que haya, por más día nublado que esté, sí, obviamente nunca se va a poder parpar la oscuridad y encendían un fuego y ya había luz. Y ahora vamos a ver que ellos intentaron encender, o sea, ellos prendieron fuego, pero el fuego no alumbraba. ¿Por qué? Porque Yahweh había cambiado las moléculas, Yahweh había cambiado la materia. La luz era tiniebla y se podía palpar. Y vamos a leer vamos a leer el versículo 22 también. Dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces vamos a utilizar ahora un libro que en la mayoría de la Biblia no está, que es el libro de la sabiduría. Que el libro de sabiduría, en uno de sus capítulos, en el capítulo 17, nos habla sobre este día en particular. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice Sabiduría capítulo 17, tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso la gente que no aprende se equivoca. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable. Ahí vemos que dice que ellos fueron aprisionados por oscuridad y cautivos de una noche interminable. Tuvieron que quedarse encerrados en sus casas sin gozar de la luz que tú
en tu presencia siempre das. Dice, pensaron que los pecados que cometías en secreto quedarían ocultos, bajo el oculto manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. Ahí vemos que el terror entró en ellos por apariciones, o sea, puede ser que había espíritus que se les apareciesen, o puede ser que su misma imaginación, ¿no? Dice, de hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban y se les parecían figuras espantosas y de aspecto horrible. Miren lo que dice aquí, lo siguiente. El fuego no tenía fuerza suficiente para darle luz. O sea que ellos encendieron fuego, tenían llama de fuego, pero esa luz no alumbraba. ¿Por qué? Porque Yahweh había cambiado la materia misma. La oscuridad era tan densa que se podía tocar. Y alguna persona dice, bueno, entonces debe ser niebla, ¿no? Lo que conocemos como niebla aquí. Pero aún con niebla se ve. Aún con niebla las estrellas alumbran. Aún con niebla si prende un fuego, el fuego te alumbra. Pero aquí vemos que era algo sobrenatural. Algo totalmente sobrenatural. No era nada que nosotros conozcamos. Vamos a terminar de leer el 5. Dice, el fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz. Ni el resplandor brillaba de los astros. Ahí vemos que ni las estrellas brillaban. Dice, para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de magia fracasaron y la ciencia de que presumían quedó en ridículo. Pues los que prometían librar de temores y angustia a los hombres enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustase, los pasos de los animales, el silbido de las serpientes los llenaba de pavor. Se morían de miedo, ni siquiera se atrevían a mirar el aire del que es imposible escapar. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí mismo un testigo que la condena acosada por la conciencia. Siempre imagina lo peor. El miedo en realidad no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menos son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del temor. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino imponente de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por horribles fantasmas, o se sentían paralizados y sin fuerzas a causa del terror que de repente y sin que lo esperaban, los había invadido. Así todos por igual, donde estuvieran, caían como presos en una cárcel sin rejas. Los mismos agricultores o los que trabajaban en el campo solitarios, todos de improviso sufrían este castigo sin poder escapar, pues la oscuridad los tenían presos a todos por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumbo compasado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras que caen, la invisible carrera de los animales que brincaban, el ruido de las fieras salvajes, el eco de las cavernas de los montes, los paralizaba de terror. El resto del mundo, iluminado por una luz resplandeciente, se entregaba libremente a sus tareas. Sobre los egipcios se extendía una pesada noche, imagen de oscuridad que iba a caer, pero ellos eran para sí mismos más insoportable que la oscuridad. La propia maldad era lo que los perseguía. Sí, la oscuridad que estaban teniendo iba a ser la oscuridad que en un futuro iba a venir sobre ellos también, porque la oscuridad es la muerte. Y que todo lo que dice aquí está reafirmado por la palabra, ¿no? Que quedaron en tinieblas totales los egipcios, pero como dijo mi esposa y como dice aquí la palabra, que los hijos de Israel tenían luz.
Y muchas veces nosotros estamos en tinieblas. Muchas veces hay personas mirando este video estando en tinieblas. Muchas veces podemos decir, no, pero yo hace años que soy creyente, no estoy en tinieblas. Pero muchas veces alguna parte de nosotros está en tinieblas. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, los miedos, el orgullo. Y vemos que muchas personas van a buscar ayuda en la sabiduría del hombre, en la ciencia. Y no digo que esto esté mal, pero cuando este tipo de tiniebla es dado de parte de Yahweh, no hay nada, no hay ayuda humana que pueda sacar. No hay ayuda de psicólogos, no hay ayuda de médicos, porque vemos lo que dice aquí en Sabiduría 17:7. Dice, los trucos de magia fracasaron y la ciencia del que presumía quedó en ridículo, pues lo que prometían liberar de temores y angustias a los hombres enfermos estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Es como lo que a veces hablamos con mi esposa, ¿no? De los psicólogos. Ah, dice sí, porque él andaba psicólogo. Y lo mismo, tengo una clienta que era psicólogo y me dijo, sí, los psicólogos estaban más locos que la persona que atendemos. O sea, tratan de solucionar no digo que no, muchas veces sirve, pero muchas veces no. Personas van al psicólogo, al psiquiatra y siguen igual. ¿Por qué? Porque la oscuridad que tienen fue dada de parte de Yahweh, por el pecado, por la desobediencia que tuvieron. Y podemos preguntarnos entonces, bueno, si yo estoy en tinieblas, si una parte de mí está en tinieblas, ¿cómo hago para que esa tiniebla se vaya y para que la luz resplandezca? Y aunque parezca difícil, en los mismos versículos de Éxodo está. Éxodo 10, 22 dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra por 3 días. ¿Qué le hace acordar esos 3 días? Vamos a buscar Oseas, capítulo 6, versículo 2, que dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Al tercer día vino la luz. ¿Quién va a venir al tercer día? Dice aquí, Yeshua. ¿Quién es el único que puede sacarnos de tiniebla a la luz? Yeshua. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas y tendrá la luz de la vida. Yeshua es la luz. Es el único que puede disipar esa tiniebla que está en nuestras vidas. Esa tiniebla que nos ata a cosas del pasado. Esa tiniebla que nos ata a un dolor, a un miedo. En Mateo capítulo 4, versículo 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuándo fue esto? Cuando nació Yeshua. Cuando nació Yeshua, la luz vino a este mundo. ¿A qué? A disipar las tinieblas. A sacar toda sombra de muerte, como dice aquí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, de Yeshua, que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yeshua es el único que nos puede disipar esas tinieblas, que puede quitar esas tinieblas. ¿Por qué? Porque fue establecido por Yahweh mismo, que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, estemos bajo esa tiniebla. Y cuando nosotros aceptamos a Yeshua, cuando nosotros le pedimos que Él venga a alumbrar nuestras vidas, que su Ruach HaKodesh venga a alumbrar nuestras vidas con su luz, las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas no pueden soportar. ¿Por qué? Porque Él es luz pura. Y la tiniebla, la oscuridad, la maldad, no puede permanecer en su presencia. Él disipa toda esa tiniebla. Y también vemos que esto va a pasar en un futuro, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10.
Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. También en un futuro vimos que también con las langostas hubo oscuridad, no era la misma oscuridad, dice que hubo oscuridad, no eran tantas tinieblas como en el pueblo de Egipto, pero aquí sí vemos que nos habla de tinieblas. No sabemos si van a ser iguales las tinieblas a las que hubo en Éxodo, pero va a haber tinieblas. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros vamos a pasar por esto? ¿Nosotros vamos a estar? Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser guardados el día de la prueba. No vamos a ser quitados el día de la prueba. Como también nos afirma esto en Éxodo. En Éxodo 10, que ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. En Éxodo 10, 23 dice: todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así que vemos que cuando llegue este día de que pase este segundo Éxodo. Los hijos de Israel vieron las tinieblas también, pero en sus casas había luz. Claro, sí, ellos fueron testigos. O sea, no fueron quitados, sino que fueron guardados. Claro, ellos estaban rodeados de tinieblas, pero sin embargo ellos tenían luz, porque la luz moraba con ellos. Entonces, cuando llegue este día de segundo Éxodo, que podamos estar preparados, sabiendo que todo esto va a suceder. Y pidámosle a Yahweh que si hay alguna tiniebla en nosotros, pueda ser quitada. Que Yeshua, a través de su Ruach, disipe toda tiniebla de enfermedad, toda tiniebla de falta de amor, toda tiniebla de dolor, toda tiniebla que no nos deje cumplir sus mandamientos, que nos haga cumplir los mandamientos a medias, que nos haga guardar el Shabbat de vez en cuando, que nos haga comer la comida que Yahweh puso, la comida kosher cuando queramos. Toda cosa que nos aleje de su palabra, que pueda ser quitada. Toda estructura del pasado, toda estructura de costumbre que heredamos nuestros padres pueda ser quitada.